Ética hedonista. ¿A qué nos referimos a ética hedonista? Ok. El hedonismo es buscar es la búsqueda del placer como el máximo bien para uno mismo. O más bien esto nos divide en dos conceptos, que ese es altruista, que es el bien para el placer máximo para el prójimo, y egoísta, que es el placer máximo para uno mismo. Aquí tenemos dos formas de verlo, ya que para una persona puede causarle el placer máximo algunos malos hábitos como lo son en el alcoholismo o la drogadicción. Esto claramente es algo que le puede causar algún daño en su salud o le puede causar algunos problemas económicos. Por eso la ética hedonista se encarga de que el placer máximo sea bueno, es que el placer máximo sea algo que en realidad nos beneficie o algo que nos pueda divertir sin causarnos algún daño. Claro que algunos placeres por los que está constituido no siempre son buenos, sin embargo no son mal vistos por la sociedad. Por ejemplo, a continuación vamos a ver los 4 placeres que constituyen a la ética hedonista. El primero es el placer intelectual. Como podemos basarnos por su nombre, el placer intelectual está conformado por la búsqueda sobre algún tema, es adquirir conocimiento sobre algún tema en específico, en algún tema que le guste al individuo, ya sea como la medicina, la química, la ciencia, entre algunos otros temas que pueden existir o podemos nombrar. Buscar información acerca de alguno de estos temas que he dicho y que existen muchísimos más, pueden causarle un placer o un gusto a la persona. De eso trata el placer intelectual, que la búsqueda de información acerca de un tema en específico es causante de un placer para la persona. El siguiente placer es el placer lúdico. Este está conformado por el gusto o el placer que siente el individuo por jugar algunos juegos de azar, videojuegos y todo lo que tenga que ver con juegos. Podemos poner como ejemplo a las personas que van a los casinos a apostar, a divertirse ahí un rato. Por eso está constituido el placer lúdico. Incluso las personas que juegan videojuegos también están dentro de este placer. Sin embargo, el siguiente placer es el placer lúdico. Este está conformado por el gusto o el placer que siente el individuo por jugar algunos juegos de azar, videojuegos y todo lo que tenga que ver con juegos. Podemos poner como ejemplo a las personas que van a los casinos a apostar, a divertirse ahí un rato. Por eso está constituido el placer lúdico. Incluso las personas que juegan videojuegos también están dentro de este placer. Sin embargo, esto sí podría causarles algún problema, ya que en algunas apuestas hay gente que se obsesiona por esto y puede llegar a tener problemas económicos. Y en base a los videojuegos hay algunas personas que no moderan o no se ponen límites al jugar. Entonces pueden quedarse toda la noche jugando y luego en la mañana tienen clases, tienen alguna alteración del sueño y puede causar problemas, ya sea como dolores de cabeza, entre algunas otras cosas. Entonces, en sí, este está constituido como un placer máximo y que está bien, sin embargo, sí puede tener alguna consecuencia. El siguiente es el placer corporal, como podemos denominar por el nombre, es todas las sensaciones corporales que podemos tener y que son placenteras para las personas, como son la actividad física, como los deportes, como la natación, el atletismo, comer algo que nos guste, es un placer corporal. Incluso la actividad sexual también está dentro del placer corporal. El cuarto y el último es el placer virtuoso, que se encarga en sí de alimentar las actividades virtuosas como lo son la caridad, los placeres como los valores, perdón, como
la paciencia, el respeto por los demás. En sí, de lo que se puede basar este placer es buscar el bien para los demás y eso les gusta a ellos mismos. Esto también podremos meter el término altruista, que buscamos el bien máximo, el placer máximo para el prójimo. Sin embargo, para nosotros también es un placer, o para la persona que le gusta hacer este tipo de cosas. Esos 4 placeres conforman a la ética hedonista, que son, como ya le había dicho, 4 placeres que en sí están bien vistos por la sociedad y se supone que no nos causan ningún problema. Esto es todo por la ética hedonista. En este video voy a explicar la ética estoica, la cual es el tipo de ética el cual es el contrario, bueno, sí, lo contrario a la hedonista. Este tipo de ética decía que para alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindía de la fortuna y de los bienes materiales. También tenía dos palabras clave, por decirlo así, que era sustine, que es resiste y soporta, y abstine, que es prívate y abstente. También proclamaron que, bueno, los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. De ahí viene la idea de la imperturbabilidad, la cual es que evitar que te perturben y que tú sigas centrado en tu vida. Y bueno, uno de los ejemplos sería que cuando tú pierdes algún tipo de juego, por decirlo, un partido de fútbol, que tú aceptes tu derrota y mucha gente dice aceptaste tu derrota estoicamente, y eso significa que estás siendo bueno al aceptar tu derrota. Por ejemplo, muchas personas a veces se enojan o tienden a explotar, pero si tú aceptas tu derrota, estás aplicando lo que es el abstine, que es el prívate de andar haciendo ese tipo de cosas. Y pues así, también creo que esto, bueno, ellos pensaban que eso así regían los principios de la vida del hombre. Y bueno, eso sería todo. Hola, buenas tardes, yo soy Alison Galván y soy del equipo 3. Yo vengo a presentarles la ética consecuencialista. El consecuencialismo es una teoría ética que juzga si algo es bueno, tomando en cuenta sus consecuencias. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que mentir está mal, pero si es una mentira ayudaría a salvar la vida, el consecuencialismo dice que es lo correcto. Por ejemplo, Juanito viene corriendo y me dice, hay un asesino atrás de mí, y sigue corriendo. Entonces, yo para el asesino, y si el asesino me dice, ¿para dónde se fue Juanito? Obvio que un asesino en la vida real no te va a decir eso, pero es un ejemplo. Y me dice, ¿para dónde se fue Juanito? Y yo le digo, Juanito se fue para allá. Y le estoy diciendo la verdad. Para mí es una consecuencia mala y para Juanito también, porque lo va a matar. En cambio, si yo le digo una mentira buena, una mentira que me dicen piadosa, le digo, no, Juanito se fue por el otro lado y mando al asesino para otra dirección, ahí el consecuentialismo entra y me dice, lo que estás haciendo es lo correcto. Mentiste, pero es correcto. ¿Por qué? Porque salvé la vida de Juanito y porque en mi conciencia no va a quedar la muerte de Juanito. Dos ejemplos de consecuentialismo son el utilitarismo y el hedonismo. El utilitarismo es cuando beneficias a la mayor parte de las personas y el hedonismo es cuando buscas en ti placer. Bajo el utilitarismo se juzgan las consecuencias de las acciones, tomando en cuenta el estándar del hacer mayor bien para el número de personas. Bajo el hedonismo, por lo contrario, se sostiene que es algo bueno si las consecuencias producen placer o previenen algún dolor. El consecuentialismo se critica en ocasiones porque puede llegar a ser difícil si no es imposible saber el resultado de las acciones de manera anticipada o prevista. Por ejemplo, cuando una persona con depresión se quiere suicidar y se tira de una altura de unos 3 metros o 2 metros más o menos, ella piensa que se va a morir. ¿Por qué? Porque ella es lo que está buscando. Pero en realidad no, solamente tiene fracturas en la columna, pierde movimiento de sus piernas, de sus brazos. Ahí entra el consecuentialismo. ¿Cuál? Que había dos consecuencias si ella se tiraba. Una era morirse y la otra era tener ese resultado. Ahí le dice que lo que hizo estuvo mal. ¿Por qué? Porque no
no vio de manera anticipada esas dos consecuencias que podía tener su acción. Por ejemplo, nadie puede predecir el futuro y en algunas situaciones el consecuencialismo puede llevarnos a tomar decisiones cuestionables, aunque las consecuencias no sean buenas, ¿sí? Hay consecuencias buenas y consecuencias malas, y siempre en una acción vas a tener de las dos. Entonces tú debes saber cómo puedes hacer esa acción para que tengas las consecuencias buenas y para que tengas las consecuencias malas, ¿sí? Siempre hay que ver de dos maneras el mundo. ¿Para qué? Para que si tú sepas de manera anticipada lo que te puede pasar si haces esto y de lo que te puede pasar si haces el otro. ¿Okay? Por ejemplo, digamos que los economistas pueden comprar que la economía mundial sería más fuerte y que la mayoría serían más felices, saludables y prósperos si esclavizáramos al 2% de la población. Aunque la mayoría de las personas se beneficiarían gracias a esta propuesta, la mayoría nunca estaría dispuesta a llevarla a cabo. No obstante, si se juzga simplemente a base de sus resultados, como la teoría consecuencialismo, se puede decir que el fin justifica los medios. Por ejemplo, a ti te dicen te voy a esclavizar, para que tú, pues, te voy a esclavizar para que a mí me den más ganancia, pero tú dices, ¿achis? ¿Y mi libertad? ¿Dónde quedan mis derechos? Yo no puedo trabajar las 24 horas, y ahí empiezan a poner puros peros. Y se junta la mayor parte de que sí quiere ser esclavizada y la otra mayor parte de que no quiere ser esclavizada. Ahí es cuando hay consecuencialismo de lo que está bien y de lo que no está bien. Esto es todo por mí. Tiene en cuenta el contexto particular de un acto al evaluarlo éticamente, en lugar de juzgarlo de acuerdo con estándares morales absolutos, con la intención de tener una base justa para los juicios o la acción. Uno busca los ideales personales de lo que es apropiado para guiarlos en lugar de un código de conducta universal inmutable, como la ley bíblica bajo la teoría del mandato divino o el imperativo categórico kantiano. La clasificación de la ética y origen del término es una forma de consecuencialismo, aunque distinta de ulterismo, en que el objetivo de este último es el mayor bien para el mayor número, que se centra en la creación de la mayor cantidad de amor. Joseph propuso que al formar un sistema ético basado en el amor, estaba expresado mejor la noción de ama a tu prójimo de Jesucristo enseñó en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. A través de la ética situacional, Joseph desarrolló su teoría de la ética situacional en sus libros. Hay 4 principios de funcionalismo, que es pragmatismo, una acción que hace a alguien debe ser juzgada de acuerdo al amor influido en ella. Relativismo, abordar cada situación con una mentalidad relativa y por lo tanto oponerse a los enfoques legalistas. Positivismo, la opción más importante de todas en las enseñanzas de un Juan es amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Personalismo, mientras que el legalista piensa que la gente debería trabajar con las leyes, el ético situacional cree que las leyes benefician a la gente. Existen 6 principios fundamentales. Proporciones. Primera proporción, solo una cosa es intersectamente buena. Segunda proporción, la norma dominante de la decisión cristiana es el amor. Tercera proporción, amor y justicia son lo mismo. Cuarta proporción, el amor quiere el bien del prójimo. Quinta proporción, solo el fin justifica los medios. Sexta proporción, las decisiones del amor se toman de forma situacional. Ahí me tocó explicar sobre la ética de actitudes. Tenemos éticas buenas y éticas malas, y las éticas buenas son las que generan algo bueno en todos los demás y en nosotros mismos, y las malas pues las que generan algo malo, como odio, algo malo hacia otra persona. Nosotros como seres humanos presentamos actitudes como amor, individualismo, egoísmo, solidaridad. Las actitudes son las que nos hacen avanzar, o no, así nos podemos también quedar, son las que con las que podemos
Puede ser una motivación o un objeto algo que nos detenga y con las que se puede también aprender mucho. ¿Y te quedó alguna duda? No, te explicaste muy bien. Gracias. La ética proporcionalista habla del bien mayor y el mal menor. O sea que si hay algo que está haciendo daño a muy pocas personas pero está beneficiando a más, se puede tomar como una buena ética. Que una acción es justificable siempre y cuando ayude a muchas más personas de las que afecta. Como hay un caso que te dice en el libro, que habla sobre un caso de un señor con ganado, que dice que van a crear como una represa, pero al crearla va a ayudar a la gente de la ciudad, haciendo que tengan agua, pero en el cultivo con el señor va a dañar a las vacas y es probable que mucha parte de su ganado pueda llegar a morir. Entonces dice que si eso ayuda a más personas, pero las que terminan dañadas son mínimas o muy pocas, esa es una ética buena o una ética proporcional. La ética realista se puede definir como el ser de las cosas y la naturaleza humana, la cual se basa en el bien verdadero, o sea que por una acción más mínima que tú puedas hacer está